Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer y saludar la presencia de Verónica, que ya la conocen, es nuestra directora de Desarrollo Urbano y de Infraestructura, y de la ingeniera Montserrat, que ya también la habían conocido en alguna otra conferencia, porque vamos a hablar sobre pues temas de obra, de avances que nos habíamos comprometido a estar informando. Es el motivo de la presencia de ellas, de ellos, de ellas, y también vamos a platicar sobre un tema que estuvo generando tráfico, como dicen, ¿no?, en redes, sobre el asunto de la casa de adultas y adultos mayores. Vamos a hacer algunas precisiones que nos parecen importantes y haremos algunas reflexiones sobre temas de seguridad. Quiero también aprovechar la presencia de varios medios con los que he tenido la oportunidad de reunirme, porque me parece importante. Se ha generado también, o han intentado generar alguna suerte de campaña, ¿no?, que me parece, es que luego si digo se enojan, pero pues sí me parece de muy mala entraña, pues, ¿no? A mí me da gusto ver a muchos con quienes me he podido entrevistar de manera personal, y lo decía yo cuando nos entrevistamos en la oficina, donde me he reunido con todas, con todos. Además, en la oficina no me reúno en otros lugares. Estamos intentando hacer un ejercicio de transparencia con el gasto en publicidad, y claro, habrá a quien no le guste nuestra posición o no le guste que los reunamos en la oficina de la presidencia. Les gustaban más las casas de colinas, según me cuentan, pero no, ahora las reuniones son en la oficina, y pues ahí se hicieron planteamientos sobre modelos de publicidad que pudieran ser transparentes. Y puedo dar estas conferencias de prensa viendo a la cara a todas las personas, a los ojos a todas con quienes me he entrevistado, porque a nadie se le ha pedido una cosa indebida, con nadie he sido además incorrecto. Me he podido sentar a platicar con muchos medios para plantearles lo que a nuestro juicio debería ser un convenio de publicidad. Y hay quienes han intentado, a partir de transparentar el ejercicio del gasto del gobierno en publicidad, sugerir que se intenta controlar a la prensa, como si además estuviéramos entre compañeras y compañeros de los medios que fueran de ayer, que fueran unos novatos, novatas. O además me parece que esa manera de sugerir un supuesto control, pues la verdad lastima mucho la actividad profesional que realizan las compañeras y los compañeros. No quería dejarlo de decir porque, aunque insistan, ¿no?, y como no les gusta ese modelo, les gustaban más los otros modelos, nosotros no vamos a dejar de hacer, ¿no?, de hacer un ejercicio transparente en el que además podamos después decirle a la población: en esto se gasta, y esto es lo que nos ofrece tal medio ofrece un cintillo, tal medio nos alcanzó para media página, para un banner, donde además, ¿qué es lo que pretendemos colocar? No como le hacían antes, que era para prenderle incienso a alguien, ¿no?, sino las campañas del gobierno. Eso es lo que nos interesa. Que si tenemos algún tipo de evento, como por ejemplo el del pasado fin de semana, que celebramos el Día de la Niña y del Niño, pues ahí es donde necesitamos que nos ayuden los distintos medios de comunicación a darle publicidad a una actividad de gobierno. Entonces, bueno, dicho eso, y aunque se enojen porque ya no nos reúnen en Colinas, pues vamos a
dar paso a nuestra información, le vamos a ceder el uso de la voz en primera instancia a Verónica, nuestra directora, para que nos pueda compartir los avances que tenemos en materia de obra. Adelante, Verónica. Muy buenos días a todas y a todos, me da mucho gusto saludarles. Como ya mencionó el presidente, el día de hoy les vamos a presentar la actualización del mapa que presentamos anteriormente sobre las acciones que hemos estado realizando en materia de obra pública, de infraestructura principalmente. Hemos estado trabajando principalmente en acciones en vía pública, en acciones de circulación, de vías primarias o de vías que son articuladoras de zonas habitacionales que todos los vecinos utilizan todos los días. El mapa que les va a presentar Monse es un mapa que está organizado con colores tipo semáforo, como ya mencionamos anteriormente, y nada más para recordárselos. El rojo son las acciones que estamos registrando a partir de sus demandas o de las demandas de la población en acciones individuales o específicas de infraestructura. Pueden ser baches, pueden ser topes, pueden ser banquetas dañadas, pueden ser árboles que están dañando banquetas, rampas, etc. Las amarillas son acciones que ya están programadas y que se están empezando a atender, y las verdes serían estas acciones que ya pudimos atender de una u otra manera. Estas acciones, y quiero mencionarlo, no son exclusivamente de la Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura. También nos ayudan a atender muchas de estas acciones, tanto la Dirección de Servicios Públicos y en algunos casos, aunque en este mapa todavía no está, Medio Ambiente, que nos estará ayudando pronto con la información de podas y árboles. Monse, por favor, les voy a mostrar el mapa y les iremos mostrando cómo ha ido también. Buenos días a todas y todos. Como bien ya lo mencionaba mi directora, les vamos a presentar el avance del mapa de acciones y obras que, como ya anteriormente se los habíamos presentado. Este trabajo, como bien mencionamos, es un trabajo en conjunto con la Dirección de Servicios Públicos, donde hemos aplicado en estos 4 meses 3.787 toneladas, que representan 75.740 metros cuadrados, o lo equivalente a 10 canchas del Estadio Azteca. Corresponden 1.122 toneladas de asfalto a acciones de mapeo y de bacheo, y 2.665 toneladas de asfalto corresponden a repavimentaciones. Programamos estas acciones a través de las peticiones que nos llegan con los ciudadanos en distintos territorios e identificamos lo que amerita la calle, porque bien recordemos que las calles tienen 3 tipos de intervenciones: el bacheo, que son acciones puntuales donde solamente existe el bache y hay que repararlo; el mapeo, que es una serie de baches o en una sección grande que amerita un corte más grande, la reparación de la base y nuevamente la aplicación del asfalto. Y tenemos la rehabilitación, que son todas aquellas que representan ya daños estructurales en la base, que ya no aguantan realmente un bacheo o un mapeo, porque la mayor parte de la superficie de rodamiento ya está muy fracturada. Se han aplicado, como bien decíamos, 1.122 toneladas de asfalto en acciones de 48 mapeos y acciones de 80 bacheos en 29 colonias del municipio. En materia de repavimentación, como bien ya conocían anteriormente, tenemos el San Antonio de Padua, donde identificamos una serie de acciones que hacían falta para poder tener una rehabilitación integral a la pavimentación, para tener una movilidad tanto segura como peatonal como vehicular. Estas acciones, en la parte de la glorieta teníamos que liberar unas visuales para que pudiéramos ver a la gente que iba interviniendo, que es una base de camiones.
es tránsito para escuelas de niños de kinder, de primaria, de secundaria. Realmente vimos cómo se comportaba la sociedad en este punto de San Antonio de Padua para poderles trazar un camino adecuado a los niños, porque no tenían ni siquiera el cómo llegar o trasladarse a sus escuelas. Les implementamos unas escaleras y el deportivo que estaba semiabandonado. Cuando nosotros fuimos a recorrer toda San Antonio de Padua, nos dimos cuenta que muchos niños utilizan ese deportivo y es importante rehabilitarlo, y lo rehabilitamos junto con esta repavimentación para tener una rehabilitación realmente integral. Tenemos Circuito Bosques de Bologna, donde aplicamos en conjunto con la Junta de Caminos del Estado de México 600 toneladas de asfalto sobre 1 kilómetro. Tenemos Avenida La Quebrada, donde aplicamos 400 toneladas de asfalto en medio kilómetro, y vamos a regresar esta semana por distintas acciones que nos pidieron los vecinos, que cuando fuimos a intervenir esta Avenida La Quebrada se acercaron a hacernos diversas peticiones, y vamos a regresar nuevamente y lo vamos a sumar con la sección Anáhuac. Luego tenemos la rehabilitación de la 1 de Mayo. Esto sí quiero enfatizarlo mucho. La rehabilitación que estamos haciendo sobre la 1 de Mayo es un trazo de 6.7 kilómetros, son casi 7, que va de norte a sur del municipio. Se decide dividir el tramo de la 1 de Mayo en 6. ¿Por qué? Por la naturaleza que implica cada tramo de los trabajos, y también para poder liberar la vialidad cuando nosotros estamos aplicando asfalto. El tramo que realizamos, que llevábamos 2 semanas trabajando sobre él, fue el tramo 5. En este tramo 5 se aplicaron 1.665 toneladas en 1 kilómetro. Tan solo el miércoles, con la ayuda de la Dirección de Servicios Públicos, pudimos asfaltar 415 toneladas en un solo día. Es muy importante recalcarles esto, pero el presidente les va a nutrir más sobre esta acción y la importancia que fue asfaltar 415 toneladas en un solo día. En la 1 de Mayo, como bien ya lo conocen, decidimos añadir acciones complementarias y adicionar recurso que nos dio el Estado de México a través de la Secretaría de las Mujeres por la doble alerta de género. Es decir, vamos a hacer obras complementarias. Nosotros íbamos a reencarpetar estos 6.7 kilómetros, pero con este monto adicional vamos a hacer obras complementarias que realmente nos permitan estar seguras durante todo este tramo de la 1 de Mayo. Es un tramo que es bastante importante. Uno de esos tramos es nuevo y realmente conecta de norte a sur, como ya bien lo mencionaba. Es importante mencionarles que todo este material que hemos levantado nosotros lo conocemos como fresado. Ese fresado es más del doble, son casi 6.000 toneladas que hemos recolectado de fresado. No solo quitamos una capa, sino quitamos el bacheo sobre bacheo que constantemente venía dañando la carpeta asfáltica. Es importante mencionarles que todos estos trabajos hemos levantado hasta 17 centímetros de la carpeta asfáltica, porque venía ya carpeta sobre carpeta, donde nos hemos encontrado bocas de tormenta enterradas sobre el asfalto, registros enterrados. Es un trabajo que obedece realmente a recuperar la guarnición y el nivel original de la carpeta. Este fresado se utilizará para garantizar que la mayoría de las calles que no están pavimentadas por cualquier tipo de naturaleza o situación puedan recibir en este momento un tratamiento como lo es el fresado. En resultados de guarniciones, construcción de banquetas y terracerías, en banquetas tenemos 803 metros cuadrados que representan a 7 canchas de tenis. En guarniciones tenemos 331 metros lineales, que corresponde a la altura del Empire State. Y en terracerías tenemos la rehabilitación de diversas calles. Son 11.882 metros cuadrados que hemos atendido en estos 4 meses, que equivalen a 45 canchas de tenis. O una comparativa más rápida para que puedan darse una idea, son los resultados municipales del primer trimestre del 2024. En el primer trimestre del 2024
se reportó un total de 1.951 metros cuadrados, es decir, nosotros en 4 meses de la misma situación hemos atendido 5 veces más que el año pasado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos mucho a Vero, a Monse. Hay un dato que no queríamos pasar por alto, y es este dato del día 29 de abril, donde Servicios Públicos y Desarrollo Urbano lograron la aplicación de 415 toneladas de mezcla asfáltica en un solo día. Se dice sencillo, pero es un récord histórico. Nunca se había aplicado esa cantidad de material en un solo día en ninguna administración, y yo quiero hacerle un reconocimiento a mis compañeras, a mis compañeros de Desarrollo Urbano y de Servicios Públicos, porque hay un gran ambiente de trabajo. Eso es muy importante. Antes había una suerte como de competencia ahí medio rara entre servicios y obra. No se veían como parte de un mismo equipo. Ahora se complementan, llegan a un solo punto, convergen no solo el recurso humano, sino también la maquinaria, y eso dio, por ejemplo, como posibilidad la ubicación, el tendido de estas 415 toneladas en un solo día, que es, digamos, la zona de Avenida Teotihuacán hacia Atizapán, en Cumbria, en un solo día. Y la verdad es hacerles un reconocimiento. Intentaban colocar más, pero ese día ya tuvimos amenaza de lluvia y ya no fue posible que avanzaran un poco más nuestros compañeros, pero queremos hacerles un reconocimiento. ¿Cuánto han ido ubicando entre ambas instancias? Servicios Públicos ha tendido para ese día, ellos tendieron 313 toneladas, y Desarrollo Urbano 101 toneladas. Entonces, pues la verdad, nuestro reconocimiento. Ya Monse nos hacía las comparativas incluso con otros años de administraciones anteriores. Entonces, pues agradecerles mucho el trabajo que han estado realizando. Bueno, hay un asunto que me parece importante compartir también con ustedes en materia de seguridad, un hecho que también tuvo una amplia cobertura mediática, y donde, por cierto, acabamos de hacer nosotros una jornada por la paz. El 30 de marzo, como se sabe, se tuvo el asesinato de un líder sindical, y nosotros actuamos como primeros respondientes, pero no solo quedó ahí. Después de actuar como primeros respondientes y de estar en constante comunicación con la Fiscalía, se dio un trabajo de inteligencia a través del C4, y se pudo dar con 2 personas vinculadas a este hecho delictivo. Estuvimos circulando un video en redes sociales, pero lo queremos nuevamente circular el día de hoy, aprovechando la presencia de todas y de todos ustedes sobre este evento. Si tienen el video, adelante. Trabajo de investigación de la policía de Cuautitlán Izcalli logra ubicar, asegurar y poner a disposición a 2 presuntos responsables del homicidio de un líder sindical. En relación a los hechos ocurridos el domingo 30 de marzo, donde resultó muerto una persona identificada como dirigente de un sindicato, agentes de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Cuautitlán Izcalli realizaron tareas de análisis y seguimiento en coordinación con la Policía Estatal y la Fiscalía Especializada en Homicidios del Estado de México para localizar un automóvil Chevrolet Aveo que se vio involucrado en los hechos. El automóvil fue localizado en la colonia Infonavit Norte con 10 envoltorios de polvo blanco con las características del cristal. Los detenidos, que responden a los nombres de Alexis N. y Donet N., fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. La Policía de Cuautitlán Izcalli, en tareas de investigación y colaboración con el Gobierno del Estado de México
y la Fiscalía General de Justicia Estatal reitera su compromiso de velar por la seguridad de las y los iscalenses y fomentar un municipio más seguro. Más tarde, unos días más tarde, la propia Fiscalía emitió un comunicado de prensa donde además reconoce el trabajo y la colaboración de la Policía Municipal. Digo esto porque luego anunciamos nosotros este tipo de hechos y dicen, no, se colgaron, no fue un asunto de ellos ni siquiera participaron. No, la Fiscalía, afortunadamente y generosamente se lo reconocemos, también ahí colocó en su comunicado de prensa el trabajo de colaboración y de seguimiento que realizó la Policía Municipal. Bueno, y hace algunos días también dábamos estas cifras que nos parece importante nuevamente resaltar. Son datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reportó una reducción del 3.4 en el índice delictivo en el primer trimestre de 2025, es decir, no son los datos del C4, no son, digamos, nuestros datos, son los datos del secretariado, donde colocan, en el caso de enero a marzo de 2025, 3.777 delitos, y en el caso de ese mismo trimestre del 2024, 3.865 delitos. A eso obedece esta reducción del 3.4%, por eso nosotros lo decíamos y lo digo pues respetuosamente, pero también transparentemente, no hay por lo tanto manera de que se sostenga una narrativa de un supuesto repunte cuando los datos del secretariado nos dicen otra cosa. Bueno, hay un tema también que tiene que ver con la ENSU, que también es importante hablar siempre de las encuestas, pero hay que ser rigurosos, hay que ser transparentes. Nosotros cuando hicimos aquí, en alguna conferencia incluso hicimos el desglose de delitos y decíamos, en estos bajamos y en estos se incrementó, y eso, como sucede con otro tipo de estadísticas, pues son insumos vivos que se están moviendo, son dinámicos y van cambiando también trimestre con trimestre. Pero aquí es importante hacer un señalamiento les queremos mostrar una gráfica, porque recientemente me dijeron que hubo una entrevista de una regidora, a saber si fue regidora, si no, para no cometer un error. Me decían que sí, que fue una compañera regidora que decía que ellos en la Administración de Acción Nacional estaban en niveles del 70% de la percepción de inseguridad. Y hay que decir que sí, pero eso fue en marzo. O sea, en marzo se llegó a tener 71%. Pero ¿cómo se cerró? La administración la cerraron en 84.5%. Ahí se cerró esa administración. Y en la ENSU, lo que ahora se refiere es 83.2%. Y alguien podría decir, es ínfimo. Sí, pero hay una disminución. Y es la primera vez que se detiene esa gráfica y que logra una ligera disminución. Mucho de este trabajo en seguridad o en percepción tiene que ver también con lo que sucede con las fiscalías. Por eso era importante también darles compartirles este hecho, porque aunque hay asuntos que no competen necesariamente a la autoridad municipal, nosotros lo hemos dicho, no vamos a dejar de colaborar con las instancias. Si está en nuestra mano hacer trabajo de seguimiento para ubicar ese vehículo, para saber dónde está, para poder dar con los presuntos responsables y darle esa información a la Fiscalía a fin de que pueda también ejecutar las órdenes de aprehensión que tiene
por realizar, que por cierto lo he dicho en otras ocasiones, somos el segundo municipio con más órdenes de aprehensión por cumplimentar, y eso genera un ambiente de impunidad. Y si la administración municipal puede contribuir con información, con trabajo de inteligencia, lo vamos a seguir haciendo, porque el hecho de que se dé con presuntos responsables ayuda también a mejorar la percepción, que no solo obedece a la autoridad municipal, sino a que se ejecuten órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables. Por eso era importante mostrarles estos datos y decirles que estamos en estrecha colaboración con las distintas fiscalías. En este caso fue la de homicidios, pero así lo hemos hecho también con la Fiscalía Anticorrupción, con la Fiscalía Regional, con la especializada en materia de género, y así lo vamos a seguir haciendo. Por eso luego también tenemos información, o no nos anticipamos a dar cierta información. Hace algunos días se tuvo también el hallazgo de un cuerpo en la avenida Huixquilucan, por ejemplo, un hecho muy parecido al que se tuvo en La Quebrada. ¿Por qué digo parecido? Porque en el caso, por ejemplo, de Huixquilucan, no se aprecian manchas hemáticas, a diferencia de lo que algunos medios dijeron. Hubo medios que dieron a conocer la nota y dijeron que se apreciaban charcos o manchas de sangre. Bueno, esa información no la tiene ni la Fiscalía. No está en el parte de la Fiscalía, y se los digo porque estamos en estrecha relación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de La Quebrada, el último dato que se tiene es que fue la causa de muerte fue por asfixia. Hasta el día de ayer, hasta el día de ayer que tuvimos reunión con Fiscalía de Homicidios, no tenían causa de muerte del cuerpo en Huixquilucan. Claro que cuando se dice hay el hallazgo de un cuerpo y tiene manchas de sangre, pues claro que puede contribuir a una narrativa como lo que nos pasó en Río Cuautitlán, donde aparentemente es un mismo hecho, aunque son dos cuerpos, y hace el levantamiento dos fiscalías distintas de un mismo hecho, uno la regional y uno homicidios. Y cuando en mesa de seguridad se aborda este tema, se dice, sí, es que uno de ellos no mostraba ningún traumatismo, ¿no? Y al parecer se ahogó, y otro lo levanta a homicidios porque muestra un traumatismo en cara que pudiera ser la causa de la muerte. Indagando más el caso, este asunto con la Fiscalía, se da incluso con una versión de los familiares de que ambas personas se conocían y era común que salieran a beber juntos, y entonces cambia radicalmente la perspectiva de lo que pudo tratarse de hacer parecer un hecho violento o vinculado al crimen organizado. Por eso creo que hay que ser todas y todos muy responsables con el tratamiento de la información. En el caso de nosotros lo hemos sido, incluso a veces, pues hay veces que sí contesto, no les puedo dar información porque está en una investigación, pero eso no quiere decir que no estemos al tanto de estos asuntos de manera permanente. Bueno, ahora bien, también quería comentar para ir finalizando y darles paso también a ustedes. Queremos aclarar lo sucedido en la casa de descanso del DIF municipal, porque se hizo algunas afirmaciones que eran, vamos a decir, inexactas, ¿no? Sobre que se estaría cancelando la posibilidad de que adultas y adultos mayores realizaran sus actividades. Lo que tenemos y lo que se pudo compartir con diversos medios fue que sí tuvimos parcialmente afectadas algunas actividades por intermitencia del servicio eléctrico. Este tema, particularmente en los DIF o en los CDCs, es algo que nos ha dado mucha guerra desde el inicio de la administración. Ya lo habíamos aclarado. En algunos casos pues tiene que ver incluso con que, pues, para decirlo en síntesis, pues, estaban hasta colgados de la luz. Entonces ahora nosotros tenemos pues al personal de CFE en este proceso de negociación con nosotros.
esta intermitencia en el servicio de energía eléctrica hizo que se afectara el funcionamiento de la bomba que restablece de agua a los tinacos, y se tomaron algunas medidas temporales. Y el 28 de abril las y los socios acordaron una reunión con las autoridades del DIF. Digo esto porque luego se saca así nomás la foto de la protesta, ¿no? Pero ya nos sacaron esta, miren qué bonita, ¿no? Con nuestra directora ahí, una reunión que además se dio en muy buenos términos, y entre el 29 y 30 de abril personal de servicios públicos reparó el sistema eléctrico de esta instalación, se sustituyó el interruptor general y se reemplazó la línea de alimentación, que por cierto ya al hacer esta revisión nos dimos cuenta que eran instalaciones inadecuadas las que se tenían ahí de alimentación eléctrica. Y cuando los trabajos realizados ya se concluyeron, pues desde el 2 de mayo se reanudaron la totalidad de actividades de este espacio, y así lo informó la directora del DIF. Todas las disposiciones temporales, como la reducción de algunas actividades, fueron eliminadas, y aunque hubo ahí un intento, un empeño por generar desinformación, la verdad es que la reunión terminó hasta en una selfie ahí con la directora y los usuarios. Yo lo decía también en alguna otra en algún otro encuentro con medios. Hemos tenido la fortuna de que ninguna persona o ninguna colectividad que ha acudido a alguna de las instancias a solicitar una reunión, o con quien hemos tenido una reunión, nadie se ha parado de la mesa, nunca. Incluso aunque no alcancen la pretensión final. Aunque, por ejemplo, el caso de Copacis, ¿no?, que por 2 o 3 colonias que tenían alguna inconformidad, alguien intentó generar también una narrativa de que había un caos con todas las planillas. Se habló con la gente involucrada, aquí en este espacio se tuvo la mesa, algunos los orientamos incluso de cómo era el proceso de impugnación, que no tenía que ver con la administración municipal, sino con la autoridad electoral. Algunos incluso hicieron realmente su proceso de impugnación. Este fin de semana, por cierto, se desahogó un recuento solicitado por la autoridad electoral, ¿no? En el caso de Cofradía se realizó el recuento, y todo se hace ante la propia comisión, que lo hemos dicho, además es una comisión plural. Pues no pasa absolutamente nada. Simplemente hay que dar atención a la población, hay que escucharla. Siempre que se ha planteado esto, hemos tenido la posibilidad en algunos casos de ahí mismo que quede completamente atendido el tema, y en algunos casos incluso nos permite trazar visitas hacia la comunidad, como llegó a suceder con Santa Rosa de Lima, que fue justo después, ahí donde hicimos nuestra conferencia de prensa, o como el caso ahora del Socorro, donde además después de que nos reunimos con las personas hicimos un recorrido, y ahí ese tema va a dar para mucho, porque se dice siguen escurrimientos, no, hay que ver los drenajes, y todas esas obras tienen autoría, porque las propias vecinas y vecinos dicen, pues lo que necesitamos es la presencia de un personal técnico especializado, porque ellos mismos dicen tenemos una inclinación que es incorrecta, y por lo tanto no hay posibilidad de que salga el agua y toda se está regresando, se está estancando. Entonces ese tema del Socorro va para mucho. Comprometimos nuestro regreso a una serie de peticiones que nos hicieron, que estuvimos atendiendo desde ese día, y comprometimos nuestro regreso dentro de un mes también ahí con nuestras vecinas y nuestros vecinos. Bueno, es parte de lo que queríamos compartir con todas y con todos ustedes, y pues estamos a sus órdenes. Damos paso a la ronda de preguntas. TVMex, Carlos Gómez.
Presidente, buenos días. A preguntar acerca si se va a intensificar con este resultado, porque pues ahora superar la meta es un reto. De asfalto, si se va a intensificar el número de cuadrillas, saber cuánto personal está trabajando ahorita, si se sumó más para poder lograr esta meta. Y una segunda acerca de ayer el municipio de Tepoztlán se vio vulnerado con sus redes oficiales. Ya Cuautitlán Izcalli ya tuvo una experiencia en comisaría con este tema, saber de qué forma ustedes van a blindar este tema o si están pensando en algún otro canal de comunicación con la ciudadanía para evitar situaciones de este tipo. Muchísimas gracias. Sí, en el caso del asfalto, sí se incrementó una cuadrilla más y es posible que ahora incorporemos más personal, incluso a Mavici, que pues aquí hay compañeras y compañeros que han sido parte de la fuente y que lo saben. O sea, Mavici también llegó a tener personal para la aplicación del asfalto. Después lo fueron desmontando y se quedó solo para la producción, pero vamos a incorporar más personal para el tema de asfalto y viene una etapa también importante para la dirección que encabeza Vero en obra, porque viene la etapa también de procesos de licitación. Entonces no solo ahora es la fuerza de la administración municipal, sino también vamos a confluir con los privados, entonces se va a incrementar la intervención en materia de asfalto. Respecto al tema de redes, seguiremos utilizando redes. El equipo de redes ha ido tomando sus previsiones para evitar, en el caso por ejemplo de lo que pasó, creo que fue con comisaría, en el caso de nosotros, ustedes que también son muy duchos en las redes, generalmente las redes que menos se utilizan son luego las más vulnerables y nosotros empezamos a tener un desuso de varias de las redes para poder hacer de manera más unificada los mensajes. Entonces vamos a tener un fortalecimiento con las redes. No vamos a renunciar al tema de las redes, es lo que nos da mejores condiciones de alcance con la población. ¿Y la última fue? Muchas gracias. Sí. Praxis Política, Claudia Reyes. Hola, presidente, buenos días. Bueno, en relación a estas mismas obras, ¿qué porcentaje de calles y avenidas del municipio están deterioradas? ¿Qué inversión se lleva hasta ahora? ¿Y qué tiempo de vida tiene el material que están aplicando? ¿Cuánto tiempo, cuántos años va a durar? ¿Y en cuánto tiempo piensan terminar por rehabilitar este porcentaje deteriorado de calles? Ok. ¿Quieres ver? Pásate. Buenos días. En cuanto al estado de la red, tenemos detectado que aproximadamente el 90% de la red presenta algún tipo de deterioro, algunos más, otros menos. Desafortunadamente también nos falta cobertura de la red, es decir, tenemos parte de nuestra red vial que no ha sido intervenida aún por diversas razones, como mencionaba Montserrat hace rato. Nos falta completar ya sea reparaciones de agua potable o completar el drenaje, etc. Entonces, en el proyecto que tiene el presidente vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de vías primarias que nos conectan a todas y a todos, que son las que usamos todos los días, y el resto de la red, que serían las vías secundarias y locales, las iremos atacando poco a poco. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Me decía? El tiempo de duración. Estamos, por ejemplo, depende de la intervención y del cuidado que le tengamos. Hemos detectado un mal uso del asfalto en algunas zonas, por ejemplo, cuando se les instala el comercio, los mercados sobre ruedas que le llamamos, que a veces se nos olvida que no debemos perforar el asfalto, no debemos tenderle grasa sobre ella ni líquidos jabonosos porque nos genera superficies de deslizamiento. Entonces, vamos a seguir trabajando en concientizar este tema. Vamos a trabajar primero en las vías primarias, vamos a tratar de abarcar todo el municipio. El encargo del presidente es: no vamos a dejar una sola colonia sin tomar en cuenta. A lo mejor no en todas trabajamos, pero todas están tomadas en cuenta en el plan de intervención del asfalto. La inversión que se ha tenido hasta el momento
van más o menos unos 5 o 6 mil toneladas de asfalto. Todo se está haciendo hasta el momento con mano de obra del ayuntamiento. Poco a poco les iremos presentando el plan de obra, el plan anual de obra y cómo lo vamos haciendo las contrataciones, y el presidente les irá compartiendo la información de la inversión que es propiamente para la contratación. En este caso estamos haciendo todo con material de Mavici y con mano de obra de servicios, a quien les seguimos agradeciendo, y de infraestructura. Adelante. Frase 2000, Inocencio Sánchez. Buenos días, alcalde. Preguntarle sobre el índice de seguridad que se reduce, pero ¿hay alguna zona en específico o 2 o 3 zonas donde tenga que ponerle mayor interés en materia de seguridad en estos momentos? Los operativos de las motocicletas, ¿cómo va? Y el reclutamiento de policías. Sí, hay más o menos 17 colonias. Algunas de repente entran, salen de la estadística, pero son más o menos 17 colonias las que permanentemente nos generan mayores estadísticas de inseguridad. Particularmente Infonavit Norte, Las Torres, Quebrada, incluso hace poco en un cabildo se dio una discrepancia sobre este hecho, que decía que por qué se invertía en la zona centro para el tema, por ejemplo, de violencia de género, porque lo tenemos también impactado en la zona centro, y también tenemos un problema muy fuerte de inseguridad en Ensueños, en Cumbria, en Atlanta. Entonces son el tipo de colonias que tenemos con más atención. Sí, en la propia reunión que se tuvo en la sesión del Secretariado Ejecutivo en materia de seguridad pública, que siempre cuenta con la presencia del representante estatal, el representante de los empresarios manifestaba esta misma inquietud sobre el tema de los operativos de motocicleta. Nosotros estábamos realizando, se denomina operativo Pegaso, es un operativo en conjunto Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Defensa y en algunos casos Fiscalía, y se estaban realizando 3 operativos al día de motocicletas. Actualmente se están realizando entre 5 o 6 operativos al día de revisión de motocicletas. Incluso comprometimos para que en la siguiente sesión de esa misma sesión del Secretario Ejecutivo podamos compartirle al sector empresarial un informe detallado de dónde se hacen los operativos todos los días, en qué horarios y los resultados. Y ahí pues lo comentábamos en la propia sesión. En algunos casos puede parecer poco y en algunos segmentos de la población incluso hasta nos plantean que es demasiado y que se molesta a quienes tripulan motocicletas, en fin, ¿no? ¿Y me preguntaste otra cosa? Sí, ese apenas está trabajando en la convocatoria. Adelante. La última pregunta, y Diario Juvenil, Victoria Muñoz. Gracias, alcalde. Hay varios cuestionamientos que tengo duda. En la aplicación del asfalto, ¿en qué colonia se ha presentado, además de San Antonio de Padua y el circuito Bosques en la avenida La Quebrada? Esta inversión que entiendo es mayor porque es la aplicación del asfalto. En relación a la rehabilitación sobre la 1 de Mayo que se da de norte a sur, ¿cuál es? Entiendo que es una inversión municipal, pero se piensa en esta zona, ya que es un tramo muy grande, la intervención de otras empresas que no sean la de Mavici. En relación a la relación de la Policía Municipal y la Fiscalía, ¿tienen otras investigaciones conjuntas? Yo sé que no se puede platicar mucho de eso, pero sí hay otras intervenciones conjuntas en relación a estos dos, a la Policía Municipal y la Fiscalía. ¿Y qué otros centros de reunión, como la Casa de Recuerdos de ayer, tiene problemas como de la luz y del agua, no sé, otro tipo de situaciones que pudieran detener que se detuviera el funcionamiento de esta situación? Sí, lo llegamos a tener, afortunadamente ya están corregidos, lo llegamos a tener, incluso creo que lo dije en alguna conferencia, lo llegamos a tener hasta en la alberca de Lirios. Pues eso se supo que también ahí estaban colgados de la luz,
¿no? Pero se ha ido afortunadamente atendiendo. Sí hay algunas investigaciones en conjunto con la Fiscalía. En realidad, de todo hecho que se genera aquí, nosotros seguimos haciendo un seguimiento. Nosotros tenemos posibilidades también de hacer trabajo de investigación. Es un trabajo distinto al que realiza la Policía de Investigación de la Fiscalía, pero tenemos un área de inteligencia que hace mucho trabajo, particularmente con C4. Ese seguimiento fue, por ejemplo, el trabajo de C4 fue el que permitió dar con este vehículo que había estado vinculado a los hechos de San Martín, que dimos con él en la zona de Infonavit. Y también tenemos elementos de seguimiento entre lo que sucede en Infonavit Norte y entre las torres, ¿no? Estamos ahí ubicando una conexión en lo que le denominan a veces en la Fiscalía una zona de confort, es decir, delinquen en algún lugar y regresan a otro, y ahí es donde tenemos nosotros actualmente un seguimiento. ¿Quieres comentar sobre el tema de la 1 de mayo? Hay un tramo en particular que es el que tendrá una intervención privada. ¿Quieres comentarlo? Sí, en relación a la avenida 1 de mayo, efectivamente, como mencionaba Montse, son casi 7 kilómetros. Sin embargo, el primer tramo, el tramo del sur, sí va a tener intervención de empresa privada, porque es la construcción del tramo que falta y la aplicación en el tramo 1 y en el tramo 2 está el derecho de vía, pero no existe base, subbase, o sea, es prácticamente construcción también, tramo 1 y tramo 2. El tramo 1 con una complejidad por la pendiente, el tramo 2 es básicamente la aplicación nueva del asfalto. Por eso es que está dividido en diferentes tramos, porque no todos tienen el mismo tipo de intervención. En algunos nada más es cambiar la carpeta, en otras es cambiar la carpeta pero también poner las banquetas. Sin embargo, estamos pretendiendo que con estas intervenciones sea homogénea el tipo de vía desde el principio hasta el final, hasta llegar al río Cuautitlán. Y la otra pregunta en cuanto a la inversión, puedo decirle que le hemos comprado a Mavici aproximadamente unos 6 millones de pesos en mezcla asfáltica y vamos a seguirle comprando, porque además la calidad del material nos puede durar más o menos como mínimo 5 años, porque las pruebas Marshall que ha efectuado Mavici nos han arrojado muy buenos resultados, entonces queremos seguir apostando por este material. Gracias. Muchas gracias. Ahí les encargamos si pueden seguir promoviendo a Mavici. Nosotros estamos comprándole bien, pero ustedes van, ya se pueden poner de acuerdo con la directora por el tema de los comisionistas. No, pero sí, ayúdenos ahí con Mavici. Sí. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia a esta rueda de prensa. Que tengan todos excelente día. Si necesito asfalto, ¿puedo hablarles?